Mientras tanto, me confirman si se escucha el audio eh, o cualquier ocurrencia, cualquier consulta, comentario. No duden en utilizar pues el chat de la sesión de Google Meet. El economista Wilber Amaru Fernández cuenta con una maestría en proyectos de inversión en la Universidad Nacional de Ingeniería y la licenciatura en economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ya vamos a empezar en todo caso en 2 minutos más esta importante sesión y hay que sacarle provecho, hay que hacer las consultas, ¿no? Las dudas que hubieran, ya que este tema es muy importante y es pues básico para poder utilizar pues las herramientas ya que en este año se están habilitando, como es la inteligencia artificial, ¿no? El manejo de los datos, la información que se necesita para la formulación de proyectos de inversión pública. Muy bien, muy agradecido con los participantes que están ingresando de manera puntual a esta sesión. En 1 minuto iniciamos en todo caso. Ahí también podemos ver en el chat ya la información de la página web que va a utilizar el economista, la presentación del PDF y el aplicativo web de automatización. Bueno, a fin de no retrasar esta importante sesión, vamos a invitar, en todo caso, en esta oportunidad al economista Wilbert Amaru Fernández Olmedo. Como ya se había hecho mención a los que ingresan recién a la sala, es un profesional de la rama de la economía, es economista, titulado con más de 4 años de experiencia en análisis cuantitativo y formulación de proyectos de inversión pública, especialista en formulación económica, ciencia de datos y automatización de procesos. Cuenta con una maestría en proyectos de inversión en la Universidad Nacional de Ingeniería y la licenciatura en economía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, sin más preámbulo, vamos a cederle el micrófono en todo caso al economista Wilber Amaru Fernández Olmedo, quien va a trabajar con nosotros este 27 de diciembre, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial para la Inversión Pública. Buenas noches, economista. Podemos iniciar en todo caso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Veo que estamos 12, genial, me parece excelente. En primer lugar, buenas noches, mi nombre es Amaru Fernández Olmedo, yo soy economista, como bien ya se me presentó. Y bueno, en primer lugar, agradecer la invitación que se me dio para presentar estos avances o estos trabajos personales que tengo, ¿no? Que conjugan mi trabajo profesional, como el de ustedes también, muy seguramente muchos de acá somos formuladores, hacemos estudios de preinversión y expedientes técnicos, pero lo que me ha interesado en la última etapa de mi carrera profesional ha sido la vinculación de esta mi experiencia profesional en el campo, en la formulación de proyectos de inversión, con el uso de inteligencia artificial y el uso de la ciencia de datos para reducir el trabajo, para hacerlo más eficiente y todo ello, ¿no? He titulado esta presentación con el nombre muy genérico de la forma Ciencia de Datos e IA para la Inversión Pública. Como los parámetros que tenemos ahora para conversar es que va a ser una pequeña charla de 30 a 40 minutos, lo voy a exponer de una forma muy genérica, no lo voy a tratar de hacer técnico porque no es el objetivo va a ser presentarle lo que se puede desarrollar ahora, ya no que la forma actual como formulamos proyectos de inversión ya no es y no va a ser como la de antes,
que existen desarrollos, míos como de otras muchísimas personas en el mundo, que han hecho más eficiente el trabajo. Y si lo vamos a saber utilizar, vamos a reducir tiempos, vamos a hacer más eficiente nuestro trabajo y vamos a hacer mejores proyectos de inversión en todos los niveles, ¿no? Ya sea en estudio de preinversión o en elaboración de estudios definitivos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar en esta sección? Básicamente, lo más importante acá es, tengo una conversación con el compañero. Primero voy a dar una pequeña introducción de lo que el contexto global, el contexto nacional, las aplicaciones que se están utilizando actualmente y los desafíos que a mi modo de ver que se tendrían a futuro. Luego vamos a ver unos pequeños casos de aplicación de la IA y ciencia de datos en lo que respecta a proyectos de inversión y a gestión de la inversión pública. Y lo más importante acá es, vamos a mostrar que se puede replicar software que son ahora de paga, por ejemplo, RIG o Crystal Ball, que se pueden replicar utilizando simplemente, teniendo un pequeño conocimiento de lógica y sabiendo manejar ciertos procesos, que no es necesario pagar alrededor de $2,000 o $1,500 por una licencia de un año de estos software, que esto lo podemos hacer nosotros. Y les voy a presentar mi aplicación web, que es una versión básica de algunos procesos que se realizan en RIS o Crystal Ball, ya los he automatizado y están en la app web beta que les he compartido por la aplicación, ¿no? Y vamos a utilizarlo también. Y finalmente, ¿no? Yo lo que quiero tener de esta reunión es la retroalimentación de ustedes. Porque si bien es cierto, yo tengo una experiencia en ciertos campos de la formulación de proyectos, seguramente no he formulado todas las tipologías existentes. Seguramente acá tenemos compañeros que han formulado o están trabajando en diferentes ramas de lo que son la gestión pública o los proyectos de inversión. Entonces, sería bueno que compartamos nuestras ideas, mejoremos las ideas que tenemos para que todos salgamos con un beneficio de esto, ¿no? Bien, empecemos. Bien, ustedes sabían, por ejemplo, que desde el año 2014, realmente la capacidad técnica humana ya ha sido superada en todos los ámbitos por los diferentes modelos de inteligencia artificial que se han ido generando desde el año 2014, que actualmente las mejores personas capacitadas técnicamente, los mejores científicos, ya han sido superados por ciertos modelos de inteligencia artificial. Entonces, esta situación que nos plantea el mundo, que todavía no llega al Perú, plantea un reto muy importante para todos nosotros, porque nosotros, todos los que estamos acá, trabajamos con el conocimiento. Nuestra oferta de trabajo que damos al mercado laboral es nuestro conocimiento y nuestra forma de hacer las cosas. Y este conocimiento ya está automatizado y ya lo puede hacer un servicio, que son los diferentes modelos de inteligencia artificial. Y por ejemplo, existen países como Estados Unidos, que por ejemplo se está trabajando en el proyecto Génesis, donde está uniendo todas las mejores empresas grandes del mundo para desarrollar ciencia, biotecnología, en el sector defensa, en energía y demás. Es más o menos los procesos que se hacían antes de la Segunda Guerra Mundial para inventar la bomba atómica, por ejemplo. La inversión que está realizando Estados Unidos es gigantesca. El consumo de energía que están realizando es gigantesco, porque los productos que se espera de esto son muy grandes. Y yo les consulto a ustedes, ¿no? Esto, si bien no está pasando en el Perú, no está pasando en Latinoamérica, nos va a afectar y nos va a llegar. Es más, existen artículos, por ejemplo, donde se listan cuáles son los trabajos o las capacidades que estarían siendo riesgosas por la inteligencia artificial. Y nuestro trabajo, o al menos parte de nuestro trabajo como formuladores de proyectos de inversión, está dentro de esa gran bolsa que la IA puede reemplazar. Pero no en todo, ¿no? Ya lo conversaremos más adelante. Aunque fuera de esta forma, en el Perú, esta sensación no es, la adopción de la IA no ha sido tan buena a comparación de otros países. En comparación a lo que ha pasado entre 2022, 23 y 24, la relación de cómo nos sentimos, cómo se siente la empresa, el sector público frente a estos cambios,
se ha mantenido constante, es decir, no se han adoptado todavía. Aquí podemos ver, por ejemplo, un gráfico de los países en donde se están adoptando a nivel de enseñanza en los colegios o en las universidades de la inteligencia artificial. Y como podemos ver, en el Perú todavía no hay nada. Es un clásico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones, por ejemplo, que les podría interesar? No sé si han escuchado que en Albania se ha nombrado a un modelo de inteligencia artificial como la, entre comillas, ¿no? La presidenta de Albania, que se encarga de las licitaciones, de los contratos públicos, y esto está produciendo se haya reducido la corrupción, se haya mejorado la eficiencia de los contratos públicos y demás. Y hay muchos países donde están adoptando pequeños procesos que puede dar la inteligencia artificial, pero todavía no se está dando ese gran salto porque cuestiones básicas como atender a una persona, hasta reconocer objetos que son muy básicas para nosotros, no lo puede hacer todavía de forma muy eficiente la inteligencia artificial y, bueno, y los procesos y aplicaciones de la ciencia de datos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para el Perú? ¿O qué es lo que yo veo que deberíamos cambiar o deberíamos de trabajar todos nosotros para enfrentar mejor el futuro? Por ejemplo, todos conocemos acá y todos hemos trabajado en el sector público, es que actualmente los tiempos para la formulación de proyectos son muy lentos, toman meses, semestres, años, entre la, formula, entre la viabilización de un proyecto de inversión y la ejecución pasa mucho tiempo. Y desde que se apruebe el expediente técnico, los cambios en los tiempos, en los meses de ejecución, en el presupuesto destinado, son abismales y esto genera ineficiencia. ¿Qué más? Hay, por ejemplo, no podemos reconocer los riesgos que hay ante eventos climáticos, los riesgos de cambio de presupuesto y demás, y por eso se paralizan los proyectos. Y muchos problemas más que todos que hemos trabajado, que estamos dentro de este ámbito, sabemos que existen. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es, o lo que se puede hacer, ¿no? Lo que se puede hacer con el uso de estas nuevas herramientas es que podemos automatizar los perfiles, los estudios de preinversión, los expedientes técnicos, la estimación de costos, se pueden automatizar. No se puede automatizar todo, obvio, porque, y esto es muy importante, ¿no? La relación que podemos tener con un comunero, la relación que podemos tener con un vecino en la construcción, en la pavimentación de una calle, en la construcción de un reservorio, en la construcción de un colegio, no lo puede hacer y nunca lo va a poder, bueno, todavía no lo va a poder hacer los modelos de inteligencia artificial, lo podemos hacer nosotros. Pero las cuestiones técnicas básicas, por ejemplo, que en nuestro mundo, por ejemplo, se conoce como el copiar y pegar para hacer perfiles o para hacer expedientes técnicos, eso se puede automatizar. No hay necesidad de contratar, bueno, en el futuro no habría necesidad de contratar a un economista como yo, por ejemplo, para descargar y analizar datos. Y seguramente dentro de sus campos de estudio hay procesos que son automatizables, que no necesitan más que un trabajo repetitivo y automático. Y eso, todo eso se puede automatizar. Y lo que está pasando ahora, por ejemplo, es que desde hace un año, por ejemplo, la presidencia del Consejo de Ministros y otras entidades y otros ministerios están publicando bastantes bases de datos. Y conoce, por ejemplo, hay la página de datos abiertos y muchas otras páginas de ministerios están publicando sus datos. Y entonces podemos utilizar esos datos para automatizar los tipos de procesos. Por ejemplo, un trabajo que hemos replicado, por ejemplo, bueno, en la maestría, yo lo repliqué, es el mantenimiento predictivo de infraestructura. Existen modelos que se han creado, y estoy citando acá la fuente, lo pueden revisar luego en el PDF, donde en base a imágenes y videos que se tengan de la estructura de edificaciones, se puede ver a futuro cuándo se va a tener que hacer el mantenimiento de cierta infraestructura, cuál va a ser el costo. También se puede evaluar automáticamente la calidad de los procesos constructivos. Entonces, no va a ser necesario que una persona vaya a inspeccionar visualmente los trabajos realizados en campo, sino si simplemente un dron que pase por todas las zonas, tome fotos y esto se evalúe. Es más, ni siquiera habría necesidad de mirar las fotos. Automáticamente el modelo evaluaría la calidad de la construcción
o en cuánto tiempo podríamos requerir un mantenimiento. ¿Se imaginan lo que significa esto, por ejemplo, para la planificación presupuestaria? ¿Y cuánto nos podemos ahorrar en presupuesto sabiendo, bueno, teniendo un margen más pequeño de certeza, ¿no? Para decir cuánto podemos gastar en esta infraestructura? Por ejemplo, cuando formulamos los proyectos de inversión de transporte urbano, por ejemplo, tenemos que contratar personal para que cuenten los vehículos que pasan por determinadas arterias del área de influencia del proyecto. Eso, no sé, bueno, si alguien ha trabajado últimamente, bueno, últimamente yo no he formulado proyectos de esa tipología, pero ya no existe necesidad de contratar personas. Solamente tendríamos que grabar un video de la zona o de la calle que queremos contabilizar y esto se puede calcular. Podemos calcular cuántos buses, cuántos vehículos y de qué tipo están pasando, cada cuánto tiempo, y eso se puede automatizar y poner exactamente como lo pide, por ejemplo, las fichas técnicas o los anexos específicos para estas tipologías de proyectos. Entonces, nos reducimos en costo para contratar personal un montón, en el tiempo también, y esto también puede servir, por ejemplo, para la gestión del tráfico, para analizar los patrones, por ejemplo, de cómo se mueven las personas, para gestionar los semáforos, en qué lugares, hasta podemos calcular, por ejemplo, en qué lugares la vía va a deteriorarse más y en cuánto tiempo. Por ejemplo, en países como en Alemania y en Austria, por ejemplo, que lo cita el artículo, ya utilizan estos modelos y la gestión del presupuesto para refaccionar las vías ya se hace de forma más eficiente que antes y se ahorran millones de euros en esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo principal de la reunión? Vamos a replicar el análisis de Reed y Crystal Ball. Quiero consultar a algunos y sería genial que me respondan por el chat o conversando, ¿no? Si alguien tiene la licencia de Reed o Crystal Ball, o ha recibido alguna capacitación, o sabe cómo funcionan los dos software. ¿Alguien ha utilizado alguna vez Reed, por ejemplo, o le han capacitado en el uso? ¿No? Ya, mira, RISC y Crystal Ball actualmente se utilizan en proyectos grandes. Por ejemplo, a ver, ¿ustedes conocen este proyecto? El proyecto del túnel de la avenida Bancay en Lima, que es un proyecto de 2.000 millones de soles que plantea descongestionar la avenida Bancay en el centro de Lima, haciendo un túnel dentro del cerro, no me equivoco, el cerro que está ahí acostado, no me acuerdo el nombre. No, ya. Miren, ¿qué es lo que hace RIS y Crystal Ball? Lo que hacen estos software es crear millones o miles de escenarios futuros para hacer la variación de una variable, para variar una variable. Por ejemplo, a ver, hoy formulamos proyectos de inversión o hacemos, por ejemplo, el presupuesto de un proyecto, asumiendo que el precio, por ejemplo, de la bolsa de cemento o el precio de determinados materiales va a ser tanto y se va a mantener en el futuro. Pero sabemos todos que eso nunca pasa, que los precios de hoy nunca van a ser los precios de aquí 2 meses, 3 meses, o de acá de 1 mes o 15 días. Los precios cambian. O también podemos, por ejemplo, planeamos que la construcción, digamos, no sé, pues, de un colegio va a durar 2 años, porque en el histórico, cuando hemos ejecutado proyectos de colegios, por ejemplo, ha durado tanto tiempo, pero no siempre pasa así. En determinadas actividades, por las cuestiones climáticas, por protestas y N cosas que pueden pasar, esto puede cambiar. Entonces, ¿cómo vemos a futuro? ¿Cómo preveemos estos cambios a futuro? Entonces, lo que hace RIS y Crystal Ball es generar millones de escenarios, y en base a esos
miles o millones de escenarios, podemos capturar o podemos ver cómo va a ir en el futuro y nos podemos adelantar al futuro. Esto sirve o lo utilizan bastante las entidades privadas para hacer inversiones, porque al ser inversiones muy grandes, necesitamos tener certeza de que las inversiones tengan un resultado. Si bien es cierto, no se exige mucho en proyectos de inversión estos software, pero en algunos sí, no, en algunos grandes proyectos sí, porque se tiene que asegurar que el presupuesto se ejecute, ¿no? Y no haya riesgo, por ejemplo, de que sucedan eventos que afecten al proyecto. Entonces, lo que tenemos que estar, bueno, si en el futuro va a utilizar, seguramente lo vamos a utilizar en el futuro, lo que tenemos que entender algo básico de RISC y Crystal Ball es, no sé si alguien ya, bueno, o si han visto esto en la universidad o en una capacitación, lo que es una distribución de probabilidad. Yo no voy a cosas técnicas, ¿no? La distribución de probabilidad es como una distribución o una forma como se distribuyen los datos de acuerdo a la categoría de ese dato. Por ejemplo, todos sabemos que en el Perú existe desigualdad social y que si estos son los ingresos, entonces la mayor parte de la población, más o menos se tiene una curva de ingresos acá, ¿no? Donde la mayoría estamos acá, que somos muchas personas con bajos ingresos y hay pocas personas que están acá con muchos ingresos. Esta es una distribución, porque la mayoría estamos entrando acá y la minoría están entrando acá. Entonces, una distribución de probabilidad te muestra la probabilidad de que un valor caiga en cualquier punto de estos. Y cada distribución de probabilidad tiene parámetros. Y esto funciona como un molde. Por ejemplo, si ustedes o yo, por ejemplo, hubiéramos nacido, no sé, pues, en Finlandia, ya, hubiéramos nacido en Finlandia, en cualquier parte, en cualquier clase social, en cualquier familia, les aseguro que nuestro nivel de educación sería al menos 3 años más de lo que tenemos ahora en el Perú. Así sea donde sea. Entonces, es como un molde, es una distribución de probabilidades, es como un molde que tenemos para que los datos se distribuyan en el tiempo. Ahora, ¿cómo funciona RISC? RISC para generar millones de valores utiliza una distribución de probabilidad. Entonces, esta distribución de probabilidad genera valores aleatorios y con esos generamos las miles de iteraciones. Por ejemplo, en algo básico que todos conocemos, eh, el precio unitario por la cantidad en un presupuesto, ¿qué nos da? Nos da el costo. Y es lo que entendemos que es el costo que se va a mantener a futuro y va a seguir siendo el mismo. Pero, ¿qué pasa si es que al precio le damos variaciones? No sé si han visto este juguetito de acá, donde es un juguete, ¿no? Que muestra una distribución normal de 3.000 balines. O sea, que si hacemos hacemos que cada valor del precio sea aleatorio, podemos tener miles de valores del precio. Digamos, precio del pan. El pan, no sé, están 20 céntimos, 30 céntimos, pero no siempre puede ser 20 céntimos o 30 céntimos. Puede ser 2.1 o 2.3 o 2.9 y demás. Entonces, como vamos a tener miles de variaciones del precio, suponiendo que la cantidad va a ser el misma, el costo va a variar. Entonces, vamos a tener miles de variaciones del costo. Ya no vamos a tener un costo determinístico, que es lo que hacemos en nuestros presupuestos, sino vamos a tener un costo probabilístico. Entonces, esto podemos ver, por ejemplo, en este diagrama de caja que se puede distribuir de diferente forma, ¿no? Entonces, la simulación Monte Carlo es la base de estos software RISC y Crystal Ball. Es la base, porque la simulación de Monte Carlo genera miles de iteraciones en base a una variable y se crean miles de escenarios. Y podemos analizar todo este conjunto y podemos hacer mejores inversiones. Entonces, ¿qué uso tiene RISC y Crystal Ball? Es que básicamente utilizan estas variaciones, estas iteraciones para mejorar los proyectos de inversión, para mejorar el presupuesto, el cronograma. Bien,
Entonces, vamos a analizar en este, si quieren pueden buscar este proyecto en el Banco de Inversiones, ahí está el CUI, el proyecto es, como les dije, el túnel de la avenida Bancay ha sido viabilizado en octubre del 2024, eso es importante, octubre del 2024. Lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer, por ejemplo, de forma rápida y fácil, es que vamos a extraer de este proyecto de inversión su presupuesto. Lo pueden buscar en el Banco de Inversiones, ahí está el CUI. El presupuesto es este. En sí, el presupuesto original tiene como 3.000 actividades, pero estamos seleccionando acá unas 36 como modo de muestra, ¿no? Acá todos ya entendemos la organización o cómo se organiza un presupuesto. Hay ítems padre que están acá en NAM, por ejemplo, que es un valor nulo, que en sí su costo y su metrado está dentro de los hijos, ¿no? Estaría dentro de los que tienen valores. Y los que están NAM son los ítems padre o las actividades padre. Entonces, ¿qué es lo importante para hacer un análisis Monte Carlo de este presupuesto? Es que podemos categorizar el presupuesto, no categorizarlo por componentes, como hacemos normalmente, o por tipos de actividades, sino lo categorizamos o los agrupamos en actividades que tengan un argumento que pueda variar. Por ejemplo, aquí podemos ver que una acción que se repite constantemente en el presupuesto es el concreto premezclado de una resistencia 280, que se repite bastante en el proyecto. Esta es una muestra nada más. Y tiene cada actividad tiene un diferente metrado, pero tiene un precio unitario único. Entonces, este precio, ¿de qué depende? O el costo total que acá es determinístico, que significa que están suponiendo que se va a mantener hasta que se ejecute. Desde que viabilizan el estudio de preinversión hasta que empiecen a ejecutar, los que formulan suponen que el costo o que el precio unitario va a mantenerse en el tiempo. Este es el costo determinístico. Entonces, si tenemos este tipo de actividades, sabemos que un componente principal del concreto premezclado es el precio del cemento, ¿no? O del costo de estas actividades es el precio del cemento. Y sí tenemos el histórico del precio del cemento, al menos para Lima sí existe. El Ministerio de Vivienda hace publicaciones del precio del precio del cemento desde el año 2014, si no me equivoco. ¿Qué más podemos categorizar? Lo que siempre hay en todo proyecto de inversión, lo que son los materiales de construcción. Todo proyecto de inversión de infraestructura siempre tiene materiales de construcción. Y estos son, por ejemplo, estos son algunos, ¿no? Algunos materiales de construcción. Todos tienen un precio unitario diferente y un metrado diferente. Por lo tanto, este es un costo determinístico, pero esto podría variar en el tiempo. Podría ser que el precio del cable de mando 4x16 baje o suba en el tiempo, de acá de 2 años. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo variar eso? Utilizando el índice de precios de material de construcción, que también está publicado por el Ministerio de Vivienda y Construcción. Entonces, utilizando esto, no me voy a centrar en esto, lo pueden revisar luego ustedes. Esta es la lógica de cómo vamos a hacer variar. Lo importante que entendamos es que, por ejemplo, esta es la evolución del precio del cemento por kilogramo, desde el año 2014 hasta el año 2025, hasta febrero, si no me equivoco. Entonces, esta es la tasa de variación, cómo ha variado porcentualmente mes a mes. Entonces, si tenemos este histórico, lo que hacemos es entrenar un modelo para que, utilizando este histórico, nos resulte una distribución de probabilidad, así como esta, porque existen muchos tipos de distribuciones de probabilidad. Cada distribución de probabilidad tiene una media, tiene ciertos argumentos. Entonces, entrenamos el modelo y obtenemos que la distribución de probabilidad que más se ajusta a los datos históricos es la Weibull. Entonces, esta es la distribución de probabilidad y los parámetros son estos. Aquí podemos ver, por ejemplo, que en las barras está lo real de la tasa de variación del precio del cemento y lo teórico es esto. Ahora, ¿cuál es lo importante de esto? Que teniendo esta distribución podemos generar miles de variaciones. En este caso, la diferencia que yo les presento, por ejemplo, y que está disponible en la página web, es que en RISC y
y en Crystal, que son complementos de Excel, lo máximo que te puede permitir es hacer iteraciones de hasta 5.000 iteraciones. Porque si es que haces más, dependiendo de tu computadora, se lajea tu PC o te crashea o ya no funciona. Y además, como funciona con Excel, se lentea todo. Entonces, hacerlo con Python es más fácil y podemos llegar a hacer 1.000.000 de iteraciones muy fácilmente, sin ningún problema. Entonces, esta es la distribución de probabilidad de esa variación que hemos hecho de 100.000 simulaciones. Es como si fuera los miles de escenarios posibles para la variación del precio de cemento. Entonces, con eso calculamos el costo de cada ítem. Por ejemplo, vamos a una actividad en específico. Este es el ítem, este número ítem que tiene este nombre. Lo que habían calculado en el presupuesto, creo que costó 1.000.000 de soles el contrato en una etapa previa para hacer el estudio de preinversión, con los costos adicionales y demás, no sé a cuánto habrá llegado. Por ejemplo, en esta actividad, que el costo determinista era que costaba 51.000 soles. Pero haciendo las simulaciones, la media, o sea, lo que se espera que se tendría de estas 100.000 iteraciones, es que realmente esa actividad cueste 56.000 soles. ¿Y cuál es la probabilidad de su cálculo que han hecho ellos que el presupuesto sea el original? O sea, que sea 51.000 soles, menos del 1%. Y existe un 99.8% de probabilidad de que el costo real supere al presupuesto original. Esto tan solamente considerando una única variable, que es el precio del cemento. Podemos considerar muchísimas más variables. Y por ejemplo, este es lo que tenemos acá. Este es lo que te muestra Crystal Ball o Risk. Esto te muestran las aplicaciones ambas. Y acá, en la aplicación también que les he pasado, se puede presentar de esta forma. Esta es la distribución en la línea negra, por ejemplo, es lo que han calculado ellos. Pero lo que realmente, haciendo las simulaciones, lo que realmente podría pasar son todos estos datos de acá. ¿Y cuál es la media? Perdón, la mediana, que está en verde, 56.000 soles. ¿Cuál es lo esperado? Que es la media, por ejemplo, es 56.421. Muy lejos de lo que realmente han capturado. Por ejemplo, esta es la función acumulativa. En esta línea lila o fucsia o pink, ¿no? Te marca la probabilidad de que el costo de esa actividad llegue al costo determinista, que es de 51.000 soles. Pero a un 75%, por ejemplo, de probabilidad, es que realmente el costo va a llegar a 57.000 soles. ¿Te imaginan si analizamos cada actividad del presupuesto, cuál va a ser la diferencia que va a haber entre todo? De la misma forma, estimados, podemos calcular con el tema de los materiales de construcción. Hacemos lo mismo, hacemos el modelo, en este caso la distribución que mejor se ajusta es la T-de-Stude, utilizamos el modelo y hacemos las proyecciones. Por ejemplo, para esta actividad, que es celda, heat, salida a trapo, 330 amperios y demás. Lo que han calculado era 34.000 soles, pero realmente la media, lo más probable que suceda en el tiempo es que sean 35.000 soles. Y aquí podemos ver el gráfico. Por ejemplo, existe un 10.67% de probabilidad de que el costo sea tal como lo han puesto en el estudio de preinversión. Pero si queremos tener un nivel de confianza al menos del 75%, realmente el precio va a ser de 36.000 soles. Y así, son 3.000 actividades, podemos hacer el análisis para las 3.000 actividades. Entonces, aquí les presento todo. También RISC y Crystal Ball, por ejemplo, lo que es algo más fácil. Te dan opciones para utilizar distribuciones PER o triangular o uniforme, y tú tan solamente tienes que insertar, por ejemplo, del precio unitario, ¿cuál es el valor mínimo? Según tu experiencia, ¿no? Por ejemplo, el precio unitario de este alquiler lo pone como 30.000 soles. Según estudios que hemos hecho, bueno, es un estudio aparte, este precio mínimo en Lima puede llegar a 25.200, una moda de 30.000 y un máximo de 30.800. Utilizando estos datos se pueden hacer la distribución triangular, la distribución PER o la distribución uniforme, de acuerdo a cómo crees que va a funcionar ese ítem en el futuro. Entonces, esto está dentro de la aplicación.
Entonces, si pueden entrar a la app beta, lo vuelvo a compartir. Obvio que no está todo, ¿no? Porque no puede entrar todo en la aplicación web. A un momento voy a presentar en pantalla. Ya. Esto era... es de acceso libre, es de acceso gratis. Bueno, la versión beta, la versión gratuita tiene esto. Por ejemplo, lo que les he mostrado es el análisis Monte Carlo de costos. Aquí podemos insertar varios tipos de actividades. Por ejemplo, no sé, un proyecto que se llame Mi Primer Proyecto. Mi primer proyecto. La unidad monetaria, bueno, va a ser en soles, y el número de simulaciones, para que sea más rápido, vamos a darle 2.500 simulaciones del costo total, ¿no? Aquí podemos insertar varios ítems de costo, y lo insertas uno por uno, ¿no? Por ejemplo, no sé, cualquier actividad, voy a ponerle un nombre M. El precio unitario podemos darle, digamos, 20 soles. El precio mínimo que podría tomar cualquier actividad, digamos, ¿no? Va a ser 15. El precio máximo que podría tomar esta actividad, digamos, sea 35. El metrado, no sé, digamos 23. El tipo de distribución, aquí estoy dando las opciones tan solamente por una normal, uniforme o triangular o PER, dependiendo a cómo vean que podrían ser los datos históricos de ese precio unitario. Vamos a ponerle que sea triangular. Y bueno, la media de la moda, por convención, va a ser 20, que es el mismo que hemos puesto, ¿no? Agregamos el ítem, también podemos agregar acá más ítems, 20, 100 ítems, o cuantos ítems quieran, o pueden poner su proyecto entero acá, ¿ya? Continuamos y ponemos la simulación. Por ejemplo, el costo total es 460 soles, ¿no? Que es el precio unitario, que es 20 soles por el metrado, que es 23. Hacemos la simulación, por ejemplo, y aquí tenemos, ¿no? Aquí te muestra lo mismo que te he mostrado acá. Lo mismo que te he mostrado acá es lo que se está poniendo en la aplicación. ¿Dónde está? En la aplicación web. Perdón. ¿Dónde está? Un momento. ¿Dónde he compartido esto? Hoy ¿dónde compartió? Creo que se me perdió. Ya, era lo que les decía acá. A ver, análisis Monte Carlo, vamos a poner cualquier nombre, 5.000 iteraciones, precio unitario 20, precio mínimo 18, precio máximo 35, metrado 23, tipo de distribución, vamos a ponerle per media 20, agregamos el ítem, listo, continuamos. Bueno, este es el precio, el costo total determinista. Hacemos la ejecución Monte Carlo y tenemos la simulación, que va a ser acá. Bueno, y te presenta aquí algunos datos de cuántas simulaciones se han hecho, cuál es el costo total determinístico, y se da una pequeña recomendación, ¿no? Que, bueno, para ese tipo de actividad se debería considerar una contingencia de 137 soles, ¿no? En base al histórico o los datos que has presentado tú. Y también se pueden ver acá algunas estadísticas que pueden ser útiles para el Excel y demás. Entonces, básicamente, estimados, lo que se puede hacer es, no necesitamos pagar las licencias anuales de estos software, de ambos software. Podemos utilizar o bien la aplicación, o podemos un poquito entrenarnos, ¿no? Para ejecutar nosotros mismos estas simulaciones de Monte Carlo y otras más para nuestros proyectos de inversión. Así también se pueden hacer, calcular el BAN, el TIR, también se pueden hacer simulaciones del tiempo de ejecución. En este caso hemos simulado el costo, pero se puede simular también el tiempo de ejecución. Por ejemplo, alguien de aquí trabaja en alguna entidad o alguna empresa que genera concreto premezclado, tal vez. Si no, mira, seguramente, como ustedes sabrán, que no siempre los cálculos que se hacen son exactos. Siempre se da de más o siempre no se da completo. Ahora, la forma lógica o la forma técnica que se tendría que trabajar sería utilizar esto, utilizar las simulaciones Monte Carlo para que entrenar un modelo en base a nuestros históricos. ¿Cuánto ha quedado? ¿Cuánto ha faltado? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto ha sido el área que hemos abarcado y demás? Y podemos
calcular, por ejemplo, con menor riesgo de tener mermas, cuánto podríamos de entregar en el siguiente servicio. Y así, por ejemplo, para alguien que trabaja en presupuesto, quiere destinar para una actividad que realiza una entidad pública, y esta es una actividad que recurrentemente se ha estado realizando. Fácilmente, utilizas el modelo y en base a tus históricos que tengas del presupuesto que has destinado, por ejemplo, a determinar la actividad de la municipalidad X, puedes estimar cuánto realmente va a ser lo que va a necesitar la entidad o la acción o la actividad dentro del presupuesto de tu entidad pública. Y así puedes añadir muchas más variables. También podemos añadir variables de riesgo geográfico, por ejemplo, sismos. Este es un mapa donde se muestra a nivel histórico donde se han realizado los sismos en 200 kilómetros a la redonda del proyecto de inversión, que está en el centro de Lima. Y estas son la cantidad. Como sabemos, la parte cercana a Ica es donde ha sido, históricamente, donde se han realizado los sismos mayores a 6 grados. Entonces, utilizamos estos datos históricos y podemos saber también cada día del proyecto de ejecución, cada mes, cada semana, cuál es la probabilidad que ocurra un sismo. Y si es que nosotros queremos avanzar más, a esta probabilidad le podemos asignar un costo. Por ejemplo, que ocurra un sismo de grado 7 en 100 kilómetros va a incurrir en 100,000 soles o medio millón de soles en pérdidas y demás. Entonces, esto se puede capturar. Entonces, podríamos saber cuánto podríamos perder si es que ocurre un sismo. Y así podríamos tener un presupuesto de contingencia. Algo parecido también lo hice. Por ejemplo, para la zona donde se va a realizar el proyecto, analizando tan solamente, suponiendo que se va a ejecutar en un horizonte de 36 meses y analizando los sismos mayores a 6 grados en 200 kilómetros, en 6 meses la probabilidad de que ocurra un sismo mayor es de 20%. En 12 meses 36 y en 36 meses 74%. Es decir, casi es fijo que ocurra un sismo mayor a 6 grados en ese punto. Y como es casi fijo, tenemos que, seguramente, si tendríamos mejores datos del proyecto del túnel de la avenida Bancay, podríamos calcular exactamente, bueno, no tan exactamente, pero con cierta probabilidad de cuál sería el costo que tendríamos que asumir por muerte de personas, por destrucción de infraestructura. Hasta podemos calcular, por ejemplo, no sé si sabían, para ciertos proyectos de inversión existen el costo de la vida humana. Bueno, la vida humana tiene un costo. Para los formuladores, la vida humana tiene un costo y esto se incluye dentro de los proyectos de transporte para ver cuánto estaríamos ganando con el proyecto, ¿no? Entonces, con este análisis podríamos analizar cuánto sería el costo en vidas humanas o el costo en soles que podríamos tener en el futuro. Y así, entonces todo esto podríamos hacer. También lo que hace Crystal Ball y Reed es analizar qué variables más importantes. En este caso, lo que se ha visto es que las variables más importantes para el presupuesto son estas 7. La cercha de acero tipo E sirven para estructuras grandes y como es un túnel, obvio que van a necesitar este tipo de ítem. También lo importante aquí es la eliminación de material excedente. Obvio, van a hacer un túnel y tienen que eliminar material excedente. Y siempre en este tipo de proyectos la eliminación de material excedente es lo que cuesta más. Y tiene sentido, tiene lógica. Lo que hemos analizado tiene lógica con nuestro conocimiento de la realidad, de cómo funcionan realmente los proyectos de inversión, ¿no? Genial. Esto era lo que les quería mostrar. Y además, no, bueno, siguiendo con el uso, esta es, bueno, yo lo que les decía antes, ¿no? La formulación básica de los proyectos de inversión se puede automatizar. Y realmente el objetivo mío, bueno, con esta aplicación en beta que he publicado, es ir hacia ese objetivo, automatizar los procesos fáciles y que no requieren intervención humana o de conversación en los proyectos de inversión. Si visitan la página, van a ver que hay cerca de 35 o 32 motores de análisis que corresponden en la etapa de preinversión a lo que es el módulo de identificación. Por ejemplo, lo clásico que hacemos, bueno, en todo proyecto de inversión necesitamos ¿qué? Hacer la macro y la microubicación del proyecto.
No es necesario buscar en internet, descargar, copiar y pegar, hacer tu grafiquito. Simplemente ubicamos algún punto dentro del mapa. No sé, por ejemplo, yo soy de Cusco, ¿ya? Ponemos Cusco, por ejemplo. Bueno, San Sebastián. Seleccionamos con doble clic la ubicación y hacemos la ejecución y nos van a dar los gráficos de la macro y la microubicación respecto a su capital distrital, a la capital provincial y a la capital departamental. A ver un momento, se va a tardar un poquito. No tengo internet. Ahí está. Parece que ahí está. Ya, por ejemplo, mira, este gráfico, por ejemplo, que tenemos que buscarlo en internet y copiar y pegar fácilmente, ya acá la aplicación lo hace. Te da la distancia que hay del punto que hemos marcado a la capital. Esta sería la capital provincial, que sería el mismo Cusco, y también te da algunos datos, ¿no? Acá te pongo algunos datos, el nombre del departamento, el ubigeo, el distrito, el área en kilómetros del distrito y demás, que los podéis utilizar para tu proyecto de inversión fácilmente. Obvio que no se muestran todos los resultados porque también está la macro, la ubicación en el distrito, en el departamento y demás. ¿Qué más podemos ver? Por ejemplo, otro que siempre utilizan. Las rutas de acceso. Por ejemplo, queremos hacer un colegio, siempre nos piden cuál es la forma de acceder de la capital distrital al colegio. ¿En cuánto tiempo se demora? Esto se puede automatizar fácilmente. Por ejemplo, nos vamos a un Lima. Un proyecto último que realicé fue en NATE, Huaycán, aquí está, el colegio Akiracato, que era, no me equivoco, era por acá. A ver, era por acá. Creo que era, ya. Ya, el colegio Akiracato, que está acá. Seleccionamos el colegio, hacemos el análisis demo y nos va a dar el tiempo de traslado del punto de ubicación, que sería de la unidad productora, al distrito, a la capital del distrito. Por ejemplo, a la capital del distrito, que es Vitape, se demora entre 14 y 13 minutos a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Y aquí te marca, por ejemplo, ¿no? Y esta sería la capital, a la capital de provincia, que es el origen, te marca la ruta, por qué vía principal sería la más eficiente y a la capital. Aquí también se generan datos para el tiempo de traslado, por ejemplo, a las capitales departamentales o distritales. También se presentan más datos que se puede utilizar y demás, ¿no? Por último, otro tipo de motor podemos utilizar, a ver, ¿qué más? Ahí está, la población. En todo proyecto siempre analizamos la población. ¿Cuál va a ser la evolución de la población en el futuro? Acá fácilmente podemos poner, por ejemplo, el ubigeo del distrito. Estamos trabajando con ATE. El ubigeo es 150103, si no me equivoco. Buscamos y nos dice, por ejemplo, que acá la tasa de crecimiento es positiva, significa que la población está creciendo. Entonces, como está creciendo, lo que te recomendaría yo es usar un modelo logístico, pero tú puedes escoger acá qué tipo de modelo utilizar. Bueno, vamos a utilizar el recomendado, continuamos y se proyecta la población. ¿Hasta qué año? Digamos, el proyecto tiene un horizonte que va a ser hasta 2050, digamos. Ejecutamos la proyección y nos da la proyección de la población. Aquí también tenemos el método, el R cuadrado y el periodo que hemos analizado. Y podemos ver estadísticas más que nos pueden ayudar. Es decir, y para finalizar, estimados, este tipo de análisis se hace en base a datos abiertos y el objetivo es agilizar que tú formules el proyecto de inversión. Se puede automatizar, por ejemplo, los análisis de datos, pero no se puede automatizar, por ejemplo, la generación de la alternativa de solución, porque eso implica trabajar con todas las áreas involucradas en el proyecto, conversarlas y demás, ¿no? Pero si es que la forma clásica o la mala forma, como lo hacen algunas veces de copiar y pegar, eso sí se puede automatizar, ¿no? Tan solamente descargo todos los proyectos de inversión del banco de inversiones y aseguro que el modelo genere proyectos similares a estos y se puede automatizar todo el proyecto, ¿no? Bien, y como les decía, estimados, en proyectos de inversión la IA nunca va a reemplazar al humano, ¿no? Al juicio humano, jamás. Porque, como decían, no se puede conversar con un comunero o con un agricultor para conversar sobre sus necesidades, ¿no? Y lo importante de este tipo de herramientas es que
nos va a ayudar en el trabajo, en la eficiencia, a ser más rápidos, a ser más eficientes, a tomar mejores decisiones. Bien, estimado, muchas gracias. Mi nombre es Amaru Fernández Olmedo. Cualquier información, cualquier duda o cualquier conversación, me pueden escribir al correo o a mi página web o a la página de Invierte IA, ¿no? Que está como un link acá dentro del PDF. Entonces, hacerle clic y pueden utilizar de forma fácil, ¿no?, la aplicación. Estoy publicando constantemente varios motores. El objetivo es abarcar todo el módulo de preinversión, desde identificación, formulación y evaluación, y luego generar reportes en Word, en Excel, en PDF, ya listos para, o pre-llenados, ¿no?, para evaluar si está bien o está mal y presentarlos. Nada más, estimado José, gracias. Eso sería todo. Si existen algunas consultas o dudas, gustoso en atenderlas. Muchas gracias, Magíster. Muchas gracias a todos los participantes también. Vamos a invitar a los participantes a que puedan plantear alguna consulta. Pueden utilizar el micrófono o pueden utilizar el chat. El tema estaba muy interesante. Bueno, la metodología para poder eh, formular proyectos grandes, ¿no? Es lo que nos ha dado a conocer. Y también las herramientas que se tiene en la página web. Muy interesante, muy importante, ingeniero. Felicitaciones. Estaba muy interesante. Considero que los compañeros también van a hacer uso de esa plataforma y de la información, ¿no?, que se tiene ahí. Bueno, a ver, vamos a agradecer una vez más a los participantes. Si hay alguna consulta, no duden en plantearlo, ¿no? Pueden utilizar el micrófono o también pueden utilizar el chat. Vamos a dar un minuto a ver para ver si es que hay alguna consulta que se pueda plantear. Genial, espero. Ay, me olvidaba. Y bueno, también, como si van a revisar la página y se encuentran algunos, tal vez algunos errores o formas de mejorar, sería genial que me lo comuniquen. O tal vez tengan una idea, ¿no? Tal vez estén necesitando algún análisis que se pueda automatizar y demás, tengo una idea. Me lo dicen y bueno, tengo un equipo, un amigo con que estamos trabajando esto, que puede generar y publicar ese motor de análisis, ¿no? Y así pueda crecer más para que los formuladores lo utilicen básicamente. Magíster, bueno, con relación a eso, hay un tema que no se puede trabajar capaz de manera demo, es el tema del manejo ya de la plataforma del banco de inversiones, ¿no? El tema de simular capaz el llenado de los formatos, las fichas, ¿no? Ese tema sería muy interesante, eh, Magíster. A ver, hay una consulta de Pablo. Dice, mi consulta es la siguiente. ¿Cómo puedo aplicar simulación Monte Carlo en proyectos de represa en Ya, mi genial. municipalidad? Consulta, ¿el proyecto se está ejecutando o está en preinversión? Pablo. O A está ver, en está en ya, en preinversión. preinversión. Genial. Bueno, si están formulando el proyecto, de repente tú eres el encargado de la etapa de costos o algo relacionado. Por ejemplo, para hacer una represa o cualquier tipo de infraestructura, entendemos que cada actividad tiene una duración, ¿cierto? Existe una duración. Cada ítem puede durar 2, 3 meses o 4 meses. Entonces, puedes descargar todos los proyectos de represas que se hayan formulado y dentro del banco de inversiones y puedes ver en cuánto tiempo se ha ejecutado cada uno. Digamos, puedes tener 100 proyectos. De estos 100 proyectos, digamos, la actividad que estás analizando se ejecuta entre 2 meses y 8 meses. Entonces, fácil, utilizas ese histórico de datos, generas el modelo y con ese modelo generas eh, eh, aleatoriamente 100.000 simulaciones o 5.000 simulaciones. Y lo que te va a dar es una probabilidad de cuál es lo probable de la ejecución de esa actividad. O también en el costo. En el costo, por ejemplo, esa actividad o ese ítem, digamos, te dura con un metrado de 5 y con un precio unitario de N,
el costo total va a ser 5.000 soles. Pero el precio unitario, ¿de qué depende? Mayormente de infraestructura depende del cemento o depende de la mano de obra. Pero ¿tienes históricos de esos datos? O si no tienes históricos, Pablo, podrías, en tu conocimiento, lo que hace la mayoría de personas que utilizan estos software como RIS o Oracle, no, perdón, o Cristable, es que no utilizan históricos, sino ellos asumen, por ejemplo, asumen que el histórico va a tener una distribución triangular o va a tener una distribución tipo normal o y demás. Y eso es lo que te estoy presentando acá. Entonces, y esto es lo que está en la página, ¿no? En la página lo que te doy son estas opciones. Cuando entras acá, eh, las opciones que tienes para simular son las que mayormente utilizan en los software, es triangular, uniforme y normal. Y esto te va a generar simulaciones de lo que quieras, de cualquier precio unitario. Y eso lo puedes insertar dentro de tu proyecto de inversión, ¿no? Y dar un mejor presupuesto a futuro, diciendo que el proyecto determinístico o el costo determinístico podría ser 5.000 soles, pero si hacemos miles de iteraciones, lo más probable es que sea 6.500 soles. Si bien es cierto, todavía dentro de las normativas del Invierte-P o las consultorías que hacemos, ¿no? Las municipalidades, no nos piden todavía esto, nos piden lo clásico, lo normal. Pero si vas a trabajar en proyectos más grandes, podrías darle probabilidades. Es probable que tu proyecto me cueste 2 millones de soles bajo una certeza del 50%. Tú, empresario, tu sector público, tu ministerio, ¿quieres una seguridad del 85%? Genial. A un 85% de probabilidad, el costo de tu proyecto va a ser, digamos, 8 millones de soles. A un 90%, 8.500 millones de soles y demás. Y de esta forma se puede utilizar. Lo importante, Pablo, es que tengas el histórico o que tú seas un experto y sepas cómo se van a distribuir los valores históricos. Eso. Muchas gracias. Espera tu pregunta, Pablo. A ver si hubiera alguna otra consulta. Sí, si tienes alguna duda más, Pablo, escríbeme a mi número. Anota mi número, ¿no? Le voy a dar mi número, porque ahorita, por ejemplo, en la aplicación estamos recabando qué procesos más podemos automatizar. Por ejemplo, me decías de la represa. Podemos utilizar también esto según la demanda que tengamos y lo implementamos ahí para que sea fácil, ¿no? Voy a comentar mi número. Mi nombre es Amaru. Cualquier consulta me dice, no, no hay problema. Muchas gracias, Magíster. Ahí está en todo caso el teléfono del Magíster para cualquier duda, ¿no? Sabemos que a Ay, me veces decías José, creo sobre las fichas, ¿no? Ah, sí, sí, sería interesante, Magíster. Hay Ajá, bastantes dudas en ese caso, muchas veces se simula con los Excel, pero alguna vez hicimos en Excel, pero se complica el tema de con un demo, macros. ¿no? Claro. Ya, Ujú. mira, justamente estamos trabajando en eso ahorita. En la tipología de proyecto que hemos trabajado, o que estamos trabajando, es en la tipología de colegios secundarios, que es la tipología 370. Y por ejemplo, creo que te refieres a este tipo de ficha. Un momento, a ver, ¿dónde está esto? Ah, papelera, imagen, data. Un momento, por favor. No, ah, ahí está. Y por esto, por ejemplo, de lo que te refieres a esto. Mixtos, normas, documentos, actas de disponibilidad, término entregable, evaluación. Bien, no, o sea, cada tipología de proyecto, ¿no es cierto?, tiene una ficha técnica para llenarse automáticamente. Justamente estamos trabajando en eso para esta tipología. Ahí está esta. A esto, por ejemplo, o las fichas que todos tenemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto es de proyectos para colegios secundarios.
Estamos trabajando en esta y seguramente de acá de, no sé, un mes o medio mes, para el siguiente año, lo estaremos publicando. Pero para las fichas, la F7A y demás otras fichas, o sea, lo común y más general, sí también ya lo vamos a publicar, José. Y bueno, sería genial que lo utilicen, ¿no? Y si tienen alguna duda más para insertar alguna ficha más, una tipología, por ejemplo, las tipologías de transporte son las más comunes que te formulan. Eso también estamos pensando implementarlo. Ajá, José. Muy bien, muchas gracias, Magíster. Listo. Bueno, no habiendo más consultas, vamos a dar por culminada esta sesión y una vez más agradecer al Magíster eh, Amaru Fernández que el día de hoy nos apoyó con esta importante ponencia. Bueno, sin más que decir, muchas gracias, Magíster, muchas gracias a todos los participantes. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias a todos. Permiso, gracias.